bienvenida a la licenciada Lucía Molina, nutricionista del Departamento de Nutrición de Alitus, Instituto Médico. ¿Cómo estás? Aparte de linda, joven y todo lo que ya sabemos. Bien, muy bien. Vos sabés que recién estábamos ahí en la presentación del programa y se me ocurrían tantas cosas y digo, mejor paro, porque para eso viene la persona que sabe. Porque me impresionó mucho cuando leí el informe que nos hace la producción, cómo va bajando la edad de los trastornos alimentarios y además cómo se van sumando los varones, cómo incide en la fertilidad. Pero vamos a ir de a poquito, porque si no, a mí me vienen todas las preguntas juntas. ¿Qué llamas un trastorno alimentario? Danos ejemplos y cómo son en realidad. Los trastornos alimentarios son patologías que tienen su origen en un trastorno psicológico y que el síntoma externo vendría a ser la conducta alimentaria alterada, ya sea porque se hacen dietas prolongadas, insuficientes, mucha actividad física o atracones seguidos de métodos purgativos. Digamos, hay muchas variedades. Lo más común es la anorexia nerviosa y la bulimia, pero hay una gama muy amplia de trastornos en la alimentación que en líneas generales los llamamos trastornos no específicos de la conducta alimentaria. Bueno, ¿son muy notorios o pueden pasar inadvertidos? Pueden pasar inadvertidos porque incluso el peso puede seguir estando dentro de valores normales y así todo, esa persona puede estar teniendo una imagen distorsionada de ese peso corporal, o pueden estar incluyendo todos los nutrientes que necesitan, pero haciendo mucha actividad física. Entonces hay que ser muy, digamos, detallista en tratar de detectar estos trastornos alimentarios, tanto actuales como pasados. O sea que lo que hay que tener en la vida es un equilibrio entre la ingesta y la actividad. Exacto. Y hay personas que pueden parecer, porque socialmente comen, nos parece que no van a vomitar luego, y vos decís, flaquísima, flaquísima, porque lo compensan con actividad física. Exacto. Y eso no está bien si es excesivo. Exacto, también es un trastorno en la conducta alimentaria, incluyendo todo lo que necesita, pero gastando más de lo que debería. La anorexia, ¿no? Tan mentada anorexia, tomando ese ejemplo, ¿incide en la fertilidad? Sí, en realidad se ha visto mucho cómo incide en la fertilidad futura. Hay muchos estudios que evalúan la prevalencia de trastornos en la alimentación, tanto anorexia como bulimia y como otros trastornos. Es muy difícil de comparar los estudios porque cada uno utiliza métodos diagnósticos o criterios diagnósticos diferentes, entonces es difícil de comparar. Por citar algunos ejemplos, hay un estudio que marca que en la población que acude a tratamientos de fertilidad tiene una prevalencia 5 veces mayor para trastornos en la alimentación que en la población en general, con lo cual es un signo de alarma para tratar de detectar esta patología en los pacientes que acuden a un tratamiento de fertilidad. Más aún aquellos que el trastorno pasa por una menorrea, una oligomenorrea, porque... ¿Qué son una menorrea? Digamos, el tener ciclos menstruales irregulares, deficientes, puede ser un reflejo de que está faltando peso corporal. Por lo general, cuando el peso corporal está un 10 o un 15% por debajo de la normalidad, se afectan los ciclos menstruales. Puede haber irregularidades en el ciclo menstrual. Vos dijiste recién a futuro. Quiere decir que una persona que haya padecido anorexia, que no sé si después se vuelve un desorden crónico, no sé si la gente se cura, pero digamos que su etapa de anorexia fue, vamos a inventar algo, entre los 15 y los 18. Se repone de esto y quiere tener un hijo a los 25. ¿Es como si dejara secuelas a futuro? Por lo general, una vez restablecido el peso corporal, deberían solucionarse las irregularidades hormonales que determinan irregularidades menstruales. Pero puede incidir, sobre todo porque también es un trastorno psicológico y todo lo emocional puede incidir en la fertilidad de esa mujer. En el trastorno psicológico que tuvo en el pasado puede incidir en ese momento de búsqueda de un embarazo. Nosotros vemos, por ejemplo, chicas que han tenido a los 14, 15 años en su época del desarrollo, un trastorno alimenticio, que después lo resuelven y cuando empiezan a buscar un embarazo, ese antecedente es importante porque puede ser algo que persistió y como bien dice Lucía, puede ser la expresión de otra cosa psicológica, emocional, acompañante, pero la mala alimentación en una época del desarrollo en el cual se está acomodando todo el sistema, como es en la pubertad, quizás sea más importante que si eso le agarra o lo padece en una etapa en la cual ya se ha formado y todo está funcionando como corresponde. Pero en el interrogatorio, el antecedente del trastorno alimenticio es muy importante y la alimentación es tan importante como se refleja en la famosa celiaquía que muchas veces hablamos. Entonces ahí tenés la demostración como la mala absorción de determinados nutrientes pueden afectar, hacer que la mujer se vuelva irregular en sus ciclos, tenga anemia y se
resienta su fertilidad. Entonces todo esto se ve reflejado en eso, y también como en la que tiene sobrepeso puede estar afectado su funcionamiento hormonal, así como también, bueno, por supuesto, la que va para el otro lado. Cuando vino Estela Maris, Maruso nos habló de la nutrición en varias veces, paró en la nutrición también, ¿no? No solamente habló de estar bien con las emociones, pero en este momento me imaginaba, una mujer que hubiera tenido problemas, aunque sea hace unos años, de alimentación y enfrenta el momento de un embarazo, también de tratar de tener un niño, pero de embarazarse. Las emociones son una revolución en esa época, hay que tener cuidado. Si vos haces la sinergia de distintos factores, se van a potenciar. Y si tiene miedo de engordar, también puede reavivarse ese temor ante un embarazo. Claro, exacto. En realidad el trastorno psicológico puede ser muy amplio, pero en líneas generales es el miedo a madurar, una imagen corporal distorsionada, un nivel de autoexigencia muy importante. Entonces todos esos factores pueden incidir en la planificación familiar. Y si llega a tu consultorio una mujer con esas características que va a buscar un embarazo, ¿cómo le sugerís que se alimente? Porque no necesariamente uno tiene que engordar tanto en un embarazo. No. Y sí estar muy bien nutrida, eso sí. Primero, lo que es parejas o personas que buscan un embarazo, es importante, como decía Sergio, es preguntar y indagar en lo que es trastornos alimentarios pasados, porque muchas veces no lo refieren, no lo asocian. No lo asocian, exacto, no lo asocian a que puede ser la causa de su infertilidad o su de trastorno de la fertilidad. Entonces, no lo refieren por sí solas, entonces es importante preguntarlo o abordar distintos aspectos para acercarnos al diagnóstico. Una vez que ya lo refirieron o uno lo detecta, es importante ser muy cautelosos, no dar órdenes que puedan dañarlo en lo emocional a la mujer o al hombre. Entonces, dar pautas muy concretas de a poco, primero con los nutrientes esenciales a cubrir y después de a poco ir progresando a una alimentación variada y completa. O sea, ir de a poco cubriendo distintos escalones en lo que es llegar a una alimentación variada. Durante el embarazo se puede dar también un trastorno de la alimentación. Sí, en el último tiempo se ha hablado mucho de esto, se llama pregorexia, que es una mezcla de pregnancy, que es embarazo, y orexia, que es la alimentación, y se da cuando una mujer ya embarazada tiene un miedo terrible a engordar y hace que su ingesta sea deficiente para no aumentar de peso durante el embarazo, a veces incluso hasta bajar de peso durante el mismo, con todo lo que esto trae, como ya hemos hablado en otros programas, la mala alimentación tanto para la mamá como para el bebé. Sergio, ¿cómo inciden los trastornos alimentarios en la fertilidad de la mujer? Inciden a través del mal funcionamiento del sistema endocrino, que es el que va a regular toda la parte inmunológica, que va a regular todo lo que va a hacer que en el hombre termine produciendo espermatozoides y en la mujer en una correcta Por eso en el hombre también estamos hablando del tema. Y es tan importante que Lucía implementó, que sería bueno que nos cuente ahora el tema de cómo se hace para evaluar en forma mucho más amplia que lo que es el paciente que le llega a la consulta. Porque una cosa es, en la población de los que consultan por fertilidad, a Lucía le llegan poco, le llega el que tiene sobrepeso, le llega el que tiene bajo peso, el que te manifiesta algún trastorno, pero lo importante es la evaluación en el conjunto de todos los pacientes, como para que si uno detecta alguna alteración, que haga la consulta. Y Lucía diseñó un cuestionario que, contanos cómo es. Es un cuestionario muy sencillo, la idea es que se está entregando a todas las personas que hacen una primera consulta de fertilidad. Es un cuestionario sí-no, con varias preguntas para evaluar todos los puntos de la alimentación y a través de un puntaje sencillo divide a la población en 3 categorías básicamente. La primera es la que no necesitaría a priori una intervención, la segunda es la que necesitaría una consulta con nutrición para mejorar ciertos puntos y la tercera ya sería una intervención más compleja en lo nutricional porque faltan un montón de grupos de alimentos importantes. La idea es realizar un screening, lo que es un tamizaje en toda la población para que detectar a tiempo algunas anomalías en lo que es la alimentación de los pacientes que consultan por fertilidad y también simplificar la tarea del médico a la hora de derivar o no a nutrición, porque los casos extremos de sobrepeso o bajo peso por lo general son fáciles de detectar, pero los cambios mínimos o sutiles en la alimentación es más difícil para el médico en una consulta, entonces ese es el motivo por el cual implementamos la encuesta.
Antes de que se me pase, en el varón, ¿por qué y cómo incide el tema de la alimentación y la reproducción? En el varón, lo que se ha visto en los trastornos alimentarios es mucho menos prevalente que en la mujer. ¿Sí? Hablan de 10 veces menos que en la mujer, pero en el último tiempo se han triplicado los casos de trastornos alimentarios en los hombres porque la delgadez como modelo de vida también ha afectado, o la presión por la delgadez también ha llegado a los hombres. Siempre fue clásico en la mujer, ahora también en los hombres. No hay estudios en el momento del tratamiento de fertilidad cómo incide el trastorno en la alimentación pasada, como sí lo hay en las mujeres, pero sí sabemos que una mala alimentación en el momento, en el hombre, un bajo peso tiene también relación con todo lo que es el sistema endocrino en el hombre, la producción de testosterona, y también una calidad, un déficit en la calidad de la alimentación puede afectar la producción espermática. ¿Y qué es el índice de masa corporal y por qué se tiene tan en cuenta esto? El índice de masa corporal es la medida por ahí más conocida para evaluar el peso corporal, si está normal, en bajo peso o en sobrepeso. ¿Cómo se hace ese cálculo? El cálculo es el peso del paciente dividido la talla al cuadrado en metros, ¿sí? Y eso nos da un índice que permite saber si la persona está en bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. Pero también hay que relacionarlo con otros valores, por ejemplo, el porcentaje de grasa corporal. Hay personas, como lo hemos dicho otras veces, que están en un índice de masa corporal normal, pero no necesariamente tienen una buena cantidad de grasa corporal, ya sea por déficit o por exceso. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. O por ejemplo, perdón, sí. Y en el caso de las personas que tuvieron algún trastorno alimentario, lo importante es compararlo también con su peso habitual. Claro. Porque, repito, pueden seguir estando dentro del peso normal, pero es un peso muy bajo respecto de su habitual. Sí, y otra cosa que nos enteramos cuando somos más grandes que vos, que la grasa abdominal es peligrosa y a lo mejor en el peso total no incide demasiado. Exacto. Y sí la circunferencia. Entonces también hay que tener en cuenta no solo la cantidad de grasa corporal, sino la distribución que tiene en el cuerpo. Es tremendo esto que nos acaba de decir, ¿no? Sergio, bueno, ¿cuáles son los pasos que se siguen si una mujer viene a consultar por fertilidad? Y ella sí menciona, porque hablamos varias veces de que hay que preguntar porque no lo mencionan o tratar de indagar, pero ¿y si ella viene y te lo dice como una preocupación, que ha padecido un trastorno de la alimentación, qué se hace ahí? Si lo ha padecido y uno está seguro que no lo padece en el momento y que está restablecido, bueno, hacer la evaluación por medio del cuestionario, por la consulta con Lucía, y luego evaluar toda la parte hormonal, que es la que puede estar afectada y que es la que va a repercutir en los trastornos de la ovulación, especialmente en la mujer. A partir de ahí puede haber que haya algún problema a ese nivel o que el problema por el cual el embarazo no venga sea de otro tipo, pero siempre enfocando al antecedente ese a una buena búsqueda de descartar que esté produciendo algún daño. Y cuando viene una mujer que está con el problema de la anorexia, tratar de solucionar el problema antes de buscar el embarazo, porque la anorexia durante el embarazo también tiene trastornos o riesgos que inclusive hacen correr peligro de vida a la embarazada por los trastornos de los electrolitos y las cosas que pueden ocurrir, como ser trastornos cardíacos durante el embarazo. Entonces, es algo que hay que tomar muy en serio y enfocarlo, y que no son casos que muchas veces sean fáciles de manejar, porque el trastorno psicológico que está por atrás es el que te va a marcar, y ahí es donde el funcionamiento del entorno es muy importante, porque la negación por parte del paciente y muchas veces de la pareja, en el caso de la pareja, hacen de que realmente se te complique. Y cuando sabes, viene derivada, bueno, tendrás que solucionar sus temas, pero sí sabemos que desde la nutrición se tiene que preparar para ese embarazo que quiere. ¿Qué le decís? ¿Qué le aconsejás? ¿Cómo sería una dieta? El abordaje que es multidisciplinario y quiero hacer énfasis en que la derivación tiene que siempre seguir una línea y una relación entre el especialista en fertilidad, la nutricionista, y también el sostén psicológico de esa paciente, porque no nos olvidemos que es un trastorno psicológico que deriva en una conducta alterada en la alimentación. Entonces el sostén psicológico es fundamental. Muchas veces si el trastorno ya está presente y ya está aceptado por la paciente, vienen con un sostén psicológico, entonces hay que ponerse en contacto con el especialista que la atiende en ese sentido. ¿Y desde la nutrición? Y desde la nutrición hay que ser, bueno, otra vez muy cautelosos, de a poco ir incorporando nutrientes específicos, ver qué pasa con el tema del hierro para represionar sus reservas de hierro, represionar digamos, la ingesta de calcio y de calorías, que para represionar esas reservas grasas que probablemente estén muy disminuidas para el momento del tratamiento y del embarazo en sí.
Y es tiempo de cerrar. ¿Querés reflexionar alguna cosa para terminar? ¿Te parece que hay algo que no haya quedado dicho? Sí, la consulta casi paralela en lo que es en la primera consulta de fertilidad, y evaluar la alimentación es un punto importante porque nos da tiempo, mientras que se hacen los estudios y se evalúa la fertilidad de esa mujer, nos da tiempo para modificar, si es necesario, la alimentación de esa paciente, el peso, bajo o alto peso, ¿sí? Entonces, la consulta a tiempo para lograr, mientras que se están haciendo todos los estudios de fertilidad, y logrando el peso adecuado. De paso, un ácido fólico que nunca molesta. Exacto. Muchas gracias, licenciada Molina, divina. Nosotros enseguida volvemos.